Hola, bueno, os he creado este vídeo porque Rosa creo que me ha preguntado que tenía dudas con este ejercicio, ¿no? Y no sé si la explicación que he dado al final servía o no de ejemplo, ¿vale? Rosa creo que me decía, a ver, aquí yo quiero saber cuál es el importe del parking, ¿no? Entonces el importe del parking, si no me tenemos que tener en cuenta la hora de salida y la hora de entrada. Y Rosa me decía, ya, pero si yo no tengo un dato, ¿cómo lo hago? Bueno, voy a haceros otro ejemplo diferente y voy a tener aquí una venta por meses. Tenemos unas ventas en el mes de enero, tenemos unas ventas en el mes de febrero, unas ventas en el mes de marzo, ventas abril, ventas mayo y ventas junio. Y entonces el resultado me tiene que dar algo. Bien, ¿cuál es el resultado? Bueno, es un ejemplo así, sobre la marcha y que no tiene mucha lógica, pero nos da igual. Nos dice, si las ventas del primer trimestre, el primer trimestre son enero, febrero, marzo, es superior a las ventas del segundo trimestre, abril, mayo, junio, ¿qué es lo que me va a hacer esto? Que si estas ventas son mayores a estas, me va a hacer la suma de estas ventas con un incremento de un 5%. Y en cambio, si las ventas del primer trimestre son inferiores a las ventas del segundo trimestre, me va a poner la suma de las ventas del segundo trimestre. Aquí os pongo un poco la función para que la veáis, para que sea más fácil. Pero empezaríamos. Igual, sí. ¿Vale? Lo primero que voy a hacer es comparar dos cosas. ¿Y qué son? La suma de las ventas del primer trimestre y las sumas de las ventas del segundo trimestre. Entonces le diré, si la suma del primer trimestre es mayor que la suma del segundo trimestre, ¿vale? Entonces, si se cumple eso, ¿qué es lo que quiero que me haga? La suma del primer trimestre, y como quiero que tenga un incremento de un 5% por 1,05. Y si resulta que hemos vendido más el segundo trimestre que el primer trimestre, quiero que me parezca entonces la suma del segundo trimestre. Entonces pondremos la suma de estas tres. Cierro paréntesis y me he dejado algo, creo. No. ¿Vale? Ya lo tenemos. Ahora voy a arrastrar. Ahora voy a poner aquí para que me haga la comparativa. Segundo trimestre. Vamos a hacer la suma. Igual a la suma de estas tres. ¿Vale? Y en el segundo caso es igual a la suma de estas tres. Vale. Y lo que voy a hacer es ahora arrastrar para las siguientes. Vale. En este caso, el primer trimestre, ¿qué es? ¿Mayor o menor? Menor. Entonces, ¿qué me ha puesto? Los datos del segundo semestre. En este caso, si la venta del primer trimestre no supera las ventas del segundo trimestre, ¿qué es lo que me va a poner? Las sumas del segundo trimestre. Y en el segundo caso, me lo voy a poner aquí, que me omita el error. Voy a ponerlo así en cuadraditos. Y en este caso, las sumas del primer trimestre es mayor que la suma del segundo trimestre. Y si eso ocurre, ¿qué es lo que le pido que me haga? La suma del primer trimestre con un incremento de un 5%. ¿Vale? Vamos a ver si es eso. Entonces, será igual a, para que lo tenemos, mira, esto más, abro paréntesis, esto por 5 dividido entre 100, cierro paréntesis, ¿ves? Me lo ha aplicado correctamente. Vale, entonces, Rosa, creo que eras tú la que me hacías la duda. Oye, es que me tiene que hacer una comparativa de algo que no sé. Pues ya habéis visto que lo podemos hacer.
Si la suma de estos tres datos es mayor que la suma de estos tres, le estoy diciendo aquí, le estoy poniendo la comparación. Si ocurre eso, me vas a hacer la suma del primer trimestre y lo vas a incrementar por 1,05. Y si resulta que es mayor el segundo trimestre, me vas a poner los datos del segundo trimestre. Bueno, os he creado este vídeo a ver si os puede ayudar un poco, os puede dar una idea, ¿vale? Venga, seguimos.